¿Tienes que hacer un trabajo de fin de grado o fin de máster y no sabes por dónde empezar? Realizar este tipo de trabajos académicos puede ser una tarea abrumadora y desmotivante. Por eso te traigo una guía para que desarrolles paso a paso cada parte de tu TFG o tu TFM y que puedas alcanzar la mayor calificación. Así que no perdamos más tiempo y vamos allá. Antes de todo, es importante que entiendas que existen distintos tipos de trabajos de fin de grado o de fin de máster. Algunos de ellos son bibliográficos, lo que implica la búsqueda de información y la elaboración de un trabajo fundamentalmente teórico. Pero por otro lado, hay trabajos que están basados en la práctica experimental. Y normalmente estas prácticas se realizan en una empresa o centro de investigación. Pero sea cual sea tu caso, te recomiendo que te quedes en este vídeo porque seguramente haya algo que te vaya a ayudar para elaborar un TFM o un TFG de 10. Todo trabajo de TFM o TFG se compone de las siguientes partes. En primer lugar, una introducción, donde vas a realizar un marco teórico de tu trabajo de investigación. Además, aquí tendrás que exponer cuál es tu hipótesis. El segundo apartado es el de los materiales y métodos, donde explicarás cómo has llevado a cabo ese trabajo de investigación y qué materiales has utilizado para ello. El siguiente apartado es el apartado de los resultados, donde expondrás de manera breve y concisa cuáles han sido los resultados obtenidos. La penúltima parte es la de la discusión y ahí tendrás que discutir o justificar los resultados obtenidos y relacionarlos con el conocimiento que se tiene hasta ahora sobre tu tema de investigación. Y por último, tendrás que elaborar una pequeña conclusión explicando o resumiendo todo tu trabajo de investigación. Un primer paso que deberías realizar previamente a todo tu trabajo es el de elegir el tema. Al no ser que ya tengas un tema preestablecido, ya que hayas hecho prácticas relacionadas con ese tema de investigación en la universidad o en algún centro de investigación. Para elegir el tema por ti mismo, te recomiendo que elijas un tema que te motive. Para ello, un consejo muy importante y que mucha gente no aplica es el de revisar toda la materia de aquellas asignaturas de la carrera que te hayan interesado especialmente. Existe la posibilidad de conectar algunos conceptos de una asignatura con otra y observar algún punto que podría ser el tema de un trabajo de investigación, una duda que no terminó de resolverse en clase o algún tema que todavía sea un poco controvertido o que haya falta darle más vueltas. Si ya tienes un tema preestablecido, este paso lo podrías omitir. El siguiente paso, antes de ponerte a escribir nada, es revisar toda la literatura disponible acerca de tu trabajo de investigación. Una vez que tengas elegido el tema, revisa toda la literatura científica acerca de este tema. Consiste en ponerte al día de todo el conocimiento existente acerca de tu tema de investigación. Ya sé que este paso te puede desmotivar, ya que vas a dedicarte a leer de manera constante y probablemente no escribas nada. Te recomiendo que te tomes el tiempo necesario para llevarlo a cabo. Normalmente suele durar unas 2 semanas o hasta un mes, ya que cuanto más conocimiento y más profundo sea ese conocimiento acerca de tu tema de investigación, todo lo demás después va a ir rodado. Además, este paso es necesario para escribir una buena introducción. Yo tardé hasta medio mes en recopilar todos los artículos relacionados con mi trabajo de TFM. Y para este proceso te recomiendo la aplicación de Mendeley, que a mí personalmente me ayudó mucho. Esta aplicación tiene extensiones para Google Chrome que te permiten guardar estos artículos en una especie de biblioteca que luego además te va a ser útil porque habrá guardado a tanto el autor como la revista científica o el título de ese artículo, lo cual te facilitará mucho las cosas a la hora de poner las referencias bibliográficas de tu trabajo. Te recomiendo que mientras vas haciendo esta búsqueda bibliográfica vayas ordenando esos artículos o esa información que obtengas en páginas web o en bases de datos en temas o puntos claves que luego vas a tratar en la introducción de tu trabajo. No te limites únicamente a leer y leer artículos, sino que ve haciendo anotaciones. Anota y ve clasificando esta información en subtemas.
Imaginaros que yo quiero hacer un trabajo sobre las propiedades neuroprotectoras de un compuesto de origen vegetal en la enfermedad de Alzheimer. Más o menos sé que tengo que buscar información sobre si se trata de una enfermedad rara o es una enfermedad común, son los síntomas de esta enfermedad, tanto los tempranos como los tardíos, cuáles son los mecanismos moleculares o las teorías que explican lo que está ocurriendo a nivel celular en el cerebro de estas personas, cómo se relacionan entre ellas, si existe alguna terapia actualmente que pueda tratar esta enfermedad. Como veis, ya van surgiendo distintos subtemas en los que yo debería intentar clasificar todos estos artículos que vaya encontrando de la enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, como quiero investigar las propiedades de un compuesto vegetal para tratar el Alzheimer, necesito buscar información acerca de ese compuesto vegetal, de qué planta se extrae, de qué familia proviene, qué tipo de molécula es, cómo interviene en nuestro organismo. Como ves, es una fase en la que tienes que elaborarte preguntas acerca de lo que ya se sabe de tu tema de investigación para poder hacer una buena introducción del tema, ya que tú vas a hacer una introducción para alguien que no tiene ni idea absolutamente de lo que tú vas a investigar. También este es el momento para que preguntes a tus profesores sobre las dudas o preguntas que tengas acerca de tu tema de investigación. Y aquí viene el tercer paso, que es cuando ya vas a empezar a escribir, elaborar tu introducción o marco teórico. Y por eso te decía que el paso anterior era muy importante, ya que una vez que tienes tus artículos bien ordenados, con todos los autores, todas las fechas de esos artículos y toda la información organizada por subtemas, te va a ser mucho más fácil empezar a hablar de una introducción, hablando primero de qué consiste esta enfermedad, cuál es su prevalencia, qué síntomas se presentan, cuáles son las teorías que explican la enfermedad de Alzheimer. Podrás empezar a citar a los autores de manera automática y no dejarlo para el final porque es una tarea bastante ardua. Al final de tu introducción muchas veces se hace un apartado en el que se explica la hipótesis y los objetivos del trabajo. Aproximadamente tu introducción debe tener como 3 o 4 páginas. Y no se te olvide que es importante que utilices párrafos cada vez que cambies de idea o temática. Después viene la parte de los métodos y materiales. Aquí vas a explicar cómo has llevado a cabo tu investigación, cómo has diseñado los experimentos para poder realizar tu trabajo de investigación. Imaginaros que sigo con este tema de los efectos neuroprotectores de un compuesto para tratar la enfermedad de Alzheimer. Lo más seguro es que tenga que probar este compuesto en animales. Para ello tendré que hacer un experimento con animales de laboratorio y pues en este apartado trataré de explicar cómo he llevado a cabo el experimento, cuántos individuos he utilizado, cuáles son sus características, si son animales wild type, animales normales o animales transgénicos que han sido modificados genéticamente. He utilizado células, pues tendré que explicar cuál es la línea celular, qué peculiaridades tiene esta línea celular, cómo se cultiva, a qué temperaturas, qué aditivos o qué cosas he echado para cultivarlas, y si ha aportado un tratamiento, pues tendré que decir que en qué dosis ha estado ese tratamiento. Bueno, como veis, un montón de datos que tenéis que ir recopilando, sobre todo si habéis hecho esas prácticas, pues durante las prácticas. Es necesario que llevéis un cuaderno para ir anotando pues todas estas cosas para que no se te olviden al final de tu trabajo. Por ejemplo, los protocolos de los experimentos que has realizado. Y también las técnicas que has llevado a cabo para evaluar esas cosas que, digamos, que estás mirando. Por ejemplo, imagínate que has hecho técnicas de laboratorio como una PCR, un ELISA, un Western blot. Todo eso también lo explicarás en este apartado. Aproximadamente este apartado te ocupará de 2 a 3 páginas. Y aquí viene el apartado de resultados. Aquí tienes que aportar con datos numéricos y estadística los resultados de tu trabajo. Para ello vas a tener que analizar los resultados obtenidos y representar esos datos estadísticos en una imagen, más bien una gráfica. En esta parte, aunque no lo parezca, hay que ser muy escueto. No se trata de que des detalles o justificaciones o intentes discutir los resultados que has obtenido. Esto lo vamos a dejar para la siguiente parte, que es la discusión. Por ejemplo, en aquel ejemplo que te puse de buscar una terapia para el Alzheimer, imaginaros que hemos utilizado la planta del Ginkgo biloba, por ejemplo, para tratar la enfermedad de Alzheimer en unos ratones. Después, analizar el cerebro de estos ratones y ver cuántas placas de beta-amiloide se han formado en el grupo de los tratados versus el grupo de ratones no tratados. Imagínate que tras realizar los experimentos y analizar el resultado, has obtenido que los ratones que han sido tratados con el extracto del Ginkgo biloba han sufrido menos acumulación de placa de beta-amiloide.
Pues tú tendrás que representar estos datos en una gráfica que sea una imagen y abajo tendrás que indicar en el pie de foto el título de ese resultado, sin darle mucho rollo. No tienes por qué ponerte a argumentar qué es lo que has visto o por qué has visto eso. Simplemente el análisis histológico de estos cerebros de ratón tratado con tal reveló que se habían formado menos placas de beta amiloide y punto. Obviamente tienes que poner el análisis estadístico que has utilizado porque va a estar representado en esa gráfica y también explicar brevemente el número de animales que utilizaste en ese experimento. Aquí viene el penúltimo apartado, que es el de la discusión. El apartado de la discusión suele ser el más largo y el más tedioso, ya que aquí sí que te vas a parar a argumentar o justificar los resultados que has obtenido en tu trabajo, pero también relacionándolos con todo ese conocimiento que has utilizado para elaborar tu introducción, es decir, con todo lo que ya se sabe del tema de investigación. Por ejemplo, el presente estudio ha demostrado que esta planta de ginkgo biloba ha reducido el número de placas de beta amiloide en los ratones tratados con este extracto. Podría indicar que tiene efectos neuroprotectores en la enfermedad de Alzheimer. Todo de manera muy condicional y de manera teórica, obviamente. No puedes afirmar nada con rotundidad. Simplemente sugerir o indicar los posibles efectos que podría tener esta sustancia como posible tratamiento en el futuro, porque es decir, en un estilo condicional. Podría ser una buena terapia para el Alzheimer, porque desde luego que con los experimentos que ha realizado no puedes afirmar nada con rotundidad. También es el momento de que expliques aquellas inconvenientes o las limitaciones de tu investigación, es decir, aquellas cosas que salieron mal o que no pudiste realizar mejor, o si te has dado cuenta al final de que no tuviste determinada variable en cuenta que podría ser importante para futuras investigaciones. Por ejemplo, imagínate que yo he realizado todos los experimentos en hembras. Está claro que no he tenido a lo mejor en cuenta cómo el sistema hormonal podría estar influyendo en el compuesto que yo les he dado. Y por eso sería conveniente que en el futuro se realizasen estos experimentos tanto con machos como con hembras. Imaginaros. Y finalmente tendrás que escribir una conclusión. Yo lo que haría en este apartado es indicar las futuras líneas de investigación de tu trabajo, es decir, lo que podría aportar en el futuro y qué es lo que sería conveniente revisar. Algunos trabajos también añaden un abstract, como los artículos científicos. El abstract no es una conclusión, sino que es más bien un resumen de todo tu trabajo, pero muy conciso para que alguien que lo lea pueda saber de primeras la aportación que ha tenido. Para hacer un buen abstract yo lo que haría es resumir en una única frase cada uno de los apartados del trabajo. Por ejemplo, la introducción en una frase, los materiales y métodos en otra frase, la discusión en otra frase, los resultados en otra frase, y así hacer un párrafo más o menos de 200 o 250 palabras que servirán como guía para la persona que va a empezar a leer tu trabajo. También te recomiendo que al inicio introduzcas una página con abreviaturas que has utilizado a lo largo de tu texto, que facilita muchísimo la lectura que va a realizar el comité a la hora de evaluar tu trabajo. Por cierto, no te olvides de hacerlo en orden alfabético. Y ya para terminar te quiero dar unos pequeños consejos a la hora de hacer tu presentación oral. Es muy útil saber qué profesores van a formar parte del comité en tu presentación oral y en qué materias son expertos, ya que ya podrás hacerte una idea de por dónde van a tirar sus preguntas. Importante, no pongas demasiado texto en tu diapositiva y evita utilizar fondos oscuros. Es preferible utilizar un fondo claro con una letra negra. Y algo que se agradece a nivel visual es utilizar un mismo modelo de diapositiva a lo largo de todo tu trabajo o una misma gama de colores. Te recomiendo que repases la presentación en voz alta para familiarizarte con ella y además te cronometres para evitar pasarte del tiempo. Estas exposiciones duran muy poco, en torno a los 10 minutos, ya que son muchas personas el mismo día. Además, es muy bueno que la puedas presentar delante de otras personas, por ejemplo, familiares o amigos, y que te den su feedback. Y no te olvides de dejar un pequeño intervalo de tiempo para las preguntas que te vaya a hacer el comité. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado útil. Si es así, me gustaría que le dieses like a este vídeo y te suscribas en el canal. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción. TikTok y mi nueva cuenta de Instagram, Influciencia. Nos vemos en el próximo vídeo.